cosas. El principio que nosotros tenemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo no ha cambiado. Y lo que tenemos que ver como conclusión de todo lo que son los 10 mandamientos y toda la ley del pasado, de Moisés hasta el día de hoy, y todos los principios que puede producir nuestra vida cristiana nueva en el Espíritu, no han cambiado. Y siguen siendo los mismos. Cuando decimos, ¿qué es la ley? ¿Cuántos mandamientos hay? Nuestro Señor Jesucristo lo repite varias veces, citando también el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el principio de la vida del creyente en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así que lo que nos está diciendo es, debes de hacerlo. Si quieres tener una vida cristiana, si quieres tener una vida de creyente, si quieres ser una persona que muestre lo que dice ser y lo que hay en su corazón, ama. Y ama a Dios de una manera, por supuesto, y ama a tu prójimo de otra manera. Algunas pueden ser, como hemos dicho, más fáciles que otros, pero debes de amar. No es simplemente que lo sientas. Siento un amor profundo por Dios, pero sigo haciendo mi vida. No te extrañe que en el día de juicio no te deje entrar. Porque has sentido muchas cosas, pero no has hecho nada que lo demuestre. Puede venir el esposo a su esposa y decirle todos los días, te amo, te amo, te amo, hasta que la mujer se harte de tantas palabras de amar cuando no hay ninguna acción específica. Puedes llenar tu casa de letreros diciendo amor y puedes leerle todos los versos de Becker, enamorada, y no haber nada sino vacío. No, tiene que haber corazón, tiene que haber pasión, tiene que haber emociones, pero tiene que haber acción. Y se va a manifestar llegando a la casa y poniéndote a fregar los cacharros. O a limpiarle los vómitos cuando está enferma o está a punto de dar a luz. Y estoy hablando de los maridos como pudiera hablar de las esposas o puedo hablar de los padres a los hijos. Amar no es únicamente, pero sí tiene que empezar en el corazón y en las emociones, pero tiene que llegar a la voluntad. Amarás, amarás, amarás. Debes de hacerlo. Algunas veces no puede ser fácil. ¿Quién no ama ese dulce especial que le gusta tanto? Ese helado, ese pastel, esos bombones de chocolate, y los tomamos con un placer enorme. Amo el chocolate, porque me produce sensaciones buenas. En cambio, la medicina me es amarga y a veces incluso me molesta y me cuesta tomar la medicina, pero amo la medicina porque me trae salud. Así que mi afecto, mi amor será diferente. A veces estoy deseando y tengo que limitarme para tomarme esos dulces, pero tengo una gran necesidad y un afecto a la medicina que me da salud y me da estabilidad con mis jaquecas o con mis problemas de dolor. Pero en todos ambos casos tengo que amar, porque me produzca o no me produzca lo que yo estoy buscando. Así que es un ejercicio. Y como ejercicio lo tenéis que trabajar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que implicar tiempo y esfuerzo. No es algo que nos viene así de sorpresa. Si queremos que haya amor entre nosotros en la iglesia y que haya amor por el trabajo y el servicio al Señor, si queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, tenemos que disciplinarnos. Y si queremos que haya un afecto de armonía y de entendimiento entre nosotros, no es simplemente me voy a juntar con aquel que me es más simpático o que me es más afable cerca del púlpito, cerca de los bancos o de las sillas donde nos sentamos. Tengo que buscar a aquel que me va a beneficiar, que me va a ayudar como medicina, igual que busco a aquel que me va a ser dulce al paladar o a mi corazón. Pero debo de amar para que haya sentido en la vida de iglesia, en la vida de familia, entre padres e hijos, etc. Debemos de amar, como nos va a decir aquí, de una manera concreta, como se va a ver después. Al principio nos dice que esos dones, los 3 primeros versículos, tienen que ir acompañados de amor.
Y después Pablo nos pasa esa lista que larga del 4 al 7, nos está diciendo el amor es esto y es aquello, siente esto, siente aquello otro. Y nos está dando características específicas de cómo debe de ser ese amor, cómo se debe de manifestar, etc. Y el amor nuestro se va a manifestar y se va a mostrar de maneras distintas dependiendo de cuáles sean las circunstancias, ya sea por los dones, o sea con el trato con respecto a los hijos. El otro día me encontré otra vez con un versículo en las Escrituras, en Proverbios, que se cita también en el libro de Hebreos, que Hebreos suaviza un poquito porque dice que Dios, nuestro Padre, al que ama, disciplina. Pero cuando voy a Proverbios, en el capítulo 3, nos dice que Dios, al que ama, castiga. ¿Cómo va a amar lo que uno está castigando? Y castigar significa dolor. Pues bueno, si nos lo está diciendo con respecto a nuestro Dios, ¿cuánto más tendría que ser con respecto a nosotros? El amor a veces es como un castigo o es como una disciplina. Es decir, el padre va a disciplinar a su hijo cuando hay terquedad de corazón o cuando hay rebeldía de alguna manera y tiene que disciplinarlo sin dejar de amarlo. Se está actuando de una manera concreta. Estoy frenando la ira o estoy frenando el mal carácter de mi hijo por amor. En cambio, en otro momento, el niño es feliz, es obediente y está dispuesto y encantado de abrazar a su padre, de hacer lo que le dice, etc. Y su padre le ama y goza y disfruta con su hijo en aquellos juegos o en aquella obediencia. En ambos casos tiene que haber amor, pero se va a manifestar de manera diferente. En unos casos será un azote que merece el niño y en otro caso será una caricia. Pero tiene que venir del aspecto de amor o de la idea de amor. O juegas o castigas, pero siempre amas. Y con respecto al pecador, pues nos toca lo mismo con respecto a nuestro Dios. A veces nuestro Dios nos tiene que exhortar y tiene que ser duros con respecto a nosotros, pero nos sigue amando. Y de la misma manera nosotros tendremos que amar a nuestro hermano que es pecador, claro que sí. Y a veces tenemos algunos hermanos que son inmensamente, profundamente pecadores, pero tenemos que amar, porque hemos dicho que es un ejercicio de la voluntad. Y que tiene que manifestarse de manera concreta. Claro que no puedo acompañar a mi hermano o a mi conocido en sus delitos y en sus maldades, en su dejadez, en su pecado. Claro que no lo puedo hacer. No amo lo que hace, pero no puedo dejar de amar a mi hermano. En otras ocasiones el hermano vendrá con un gesto de caridad o de arrepentimiento y de abrazo y disfrutaré amando como ese dulce que amo tanto. Y seguiré amándolo a él de manera distinta y podré reírme con él y podremos hacer cosas juntos porque disfrutamos la compañía del uno para con el otro. Pero en ambos casos tengo que amar. Tengo que amar con disciplina, tengo que amar con rigidez, exhortando a mi hermano para que se corrija por su pecado y en otro caso tengo que amar a mi hermano acompañándole y disfrutando de la comunión con él, pero nunca dejar de amar. Claro que el delincuente tiene que ir a prisión y tenemos que castigar su delito cuando va a prisión, pero no podemos dejar de amar a nuestros enemigos y por tanto tengo que respetar su dignidad. No podemos decir porque alguien ha robado o ha cometido un grave crimen que es merecedor de mi desprecio y de mi ira, etc. No, lo que tengo que decir es amo a la persona y por tanto lo tendré que ejercer de una manera. No puedo tener la confianza que antes tenía, no le puedo invitar a las cosas que yo podría invitarle, pero tengo que ejercer mi amor por ese delincuente, pues dándole el alimento que necesita o el abrigo que le sea necesario en su momento. En nuestra vida y en nuestra sociedad estamos en una tensión inmensa porque simplemente buscamos el bien cuando nos apetece y cuando nos gusta o lo deseamos. Pero nunca debe dejar de haber amor aun cuando lo manifestemos de manera concreta y diferente. El marido ama a su esposa y el padre ama a su hijo de manera distinta. Y nos amamos los unos a los otros de la misma manera
O sea, de diferente manera a lo que podemos amarnos en la intimidad de la pareja, pero siempre tiene que haber amor, aun cuando lo manifestemos de manera diferente. El amor del que estamos hablando aquí no solamente es un ejercicio de la voluntad, que lo manifestamos de manera concreta según el tema o el contexto en el que nos encontremos, pero siempre en beneficio del otro. Nunca para nuestro propio beneficio. Eso lo aplicamos tanto aquí cuando decimos que el amor es sufrido, en nuestro pasaje, en nuestro capítulo, y lo tendremos que decir en otros lugares. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo sé que se dice en buen sentido la mayoría de las veces, pero cuántas veces hemos escuchado decir te quiero? Y como decía un autor, no digamos tanto te quiero, que da la sensación de que yo te quiero para algo, que yo quiero, yo busco algo de ti, y en lugar de tener la costumbre de decir te quiero, no decimos te me doy. Porque esto es lo que es el amor. El amor es no quiero algo de ti. El amor es yo quiero darte a ti. Pero claro, la sociedad esto no lo entiende y posiblemente en su naturaleza pecaminosa no lo puede hacer. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Por el poder del Espíritu, por la obra que el Señor ha hecho en nosotros, podemos hacerlo. Podemos hacer que el amor tenga el verdadero sentido. No poder ir al otro diciendo, a ver, ¿qué es lo que yo puedo tomar? ¿Qué es lo que yo puedo arrancar o hacer mío? Sino, ¿qué más puedo yo hacer? ¿Cómo yo puedo darme más? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Si no entendéis esto muy bien, os animo a que vayáis, yo sé que lo conocéis muy bien, en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y para poder entender ese entregarse, entonces nosotros vamos a Filipenses. Como Él, teniendo toda su gloria, se despojó de su propia gloria para ser maltratado y humillado hasta morir en la cruz. Eso es amor. Eso es amor. Amor no es decir, tú tienes algo que a mí me da placer, que a mí me trae emociones, que a mí me da gusto. No, el amor es, he escogido y he elegido por mi voluntad manifestarte a ti algo que te vaya a hacer mejor persona. Que te vaya a ayudar en tu ministerio o en tu situación, ya sea para corregirte en tus faltas, ya sea para animarte en tu posición y en tu situación. Siempre en beneficio del otro. Porque si Cristo amó hasta el punto de entregarse, ¿cuánto más me tendré que entregar yo cuando digo que amo? Las situaciones serían muy diferentes. Cuando vayamos a expresarnos en el amor fraternal o cuando vayamos a hacer las cosas que queremos hacer en la vida de iglesia y lo llenemos, lo saturemos de amor. Pero en el verdadero sentido de saturarlo de amor, de que yo me voy a entregar para que este servicio, esta actividad o esta relación sea más fructífera y sea aún mejor. Entonces sí podremos ver que el amor trabaja y el amor obra. Claro, aquí nosotros tendremos que añadir, en parte de todo esto que es el amor, los principios bíblicos que se nos establece, porque la sociedad tiene unos principios que están limitados. Nosotros tenemos unos principios que son mucho más altos y son mucho más sublimes. Por ejemplo, nosotros no podemos amar el pecado. El mundo sí ama el pecado, ama los placeres, ama su hedonismo, ama sus satisfacciones, se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa. Y nosotros podemos decir que nos atraen ciertas cosas, pero que no podemos amar ciertas cosas. Así que nos hemos plantado y hemos puesto límites a nuestro amor. Hay cosas que no están permitidas al cristiano que ame. Incluso en el orden a la hora que nosotros amamos, porque nuestro Señor Jesucristo incluso dijo, Mateo 10 nos lo dice, si amáis a padre o a madre más que a mí, no sois digno de mí. Entonces,
Si bien hay que amar a nuestro padre y a nuestra madre, y a nuestros hijos, y a nuestros amigos, y a nuestros enemigos, etcétera, pues tenemos que tener un orden. Y el orden como creyentes es primero amar a Dios, primero amar a Cristo y después amar a los demás. Claro, tenemos que poner un orden que la Escritura establece para los creyentes, para los cristianos, que el mundo ni entiende, ni puede abarcar, ni puede alcanzar. Por eso es que hemos citado en Gálatas 5:22, ¿no?, que el fruto del Espíritu es amor. Hay un sentido de amor en todas las personas. Nacemos todos, incluso el más malvado y el más podrido en su corazón, nace con la posibilidad de amar. Tiene esa capacidad, si tiene la voluntad de hacerlo, porque si ama el pecado y ama los vicios, ¿por qué no puede amar otras cosas? Pero nosotros, ahora, como tenemos el fruto del Espíritu, podemos amar incluso a aquello que nos parecía imposible amar. Porque la Escritura no lo dice. Porque nos ha puesto en nosotros esa naturaleza espiritual y esa capacidad de poder amar lo que antes era imposible de amar. Con una selección, con una intensidad diferente y de circunstancias, etcétera. Vuelvo a decir, habría que ir a mirar otros muchos pasajes en las Escrituras. Pero cuando digas amar, en esta hora, ya sea en tu familia, padres, hijos, esposos, esposas, ya sea en el trabajo, a tu jefe o a tus empleados, ya sea en las circunstancias de los hermanos más difíciles o menos difíciles, cuando tú veas que tienes que amar, mira los principios de las Escrituras y mira los cauces que el Señor da para que tú puedas cumplir con esos requisitos. Y por último, el amor del que estamos hablando es el amor de ágape, el amor que se extiende en todas las áreas de nuestra vida. Lo veremos más adelante, unos cuantos domingos, cuando podemos estar viendo acerca de los dones y cómo tiene que ir acompañado el amor. Pero tiene que ir en todas las partes, tiene que ser como, yo lo he dicho en algunas ocasiones, como ese condimento que tiene que acompañar a todas las comidas. Tiene que ir en todas las cosas. Así que yo tengo que hacer una actividad física, tengo que hacer algo para la iglesia, para el servicio, conducir un coche, levantar un muro, limpiar los baños, y tengo que ponerle el elemento que es esencial para que esto funcione: amor. Y tengo que tratar con esta persona que vomita y que me es desagradable por su olor y por su dejadez o por su enfermedad, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer con amor. Y tengo que tratar con mi hijo difícil o con mi padre y madre tercos, y tengo que tratar en estas circunstancias, pero tengo que hacer con amor. Y tengo que honrar a mis autoridades y a los que me gobiernan, aunque no me gustan y sé que son corruptos, y lo tengo que hacer con amor. Y no el amor que me dice el mundo, o no el amor de las otras características que me traen las Escrituras, sino con este amor que es sufrido, que es extenso, que es profundo, que es de sentimiento y que es de acción. Por eso se nos dice en Efesios 4 y se nos dice en otros lugares de las Escrituras que hay dos elementos que nos hacen ser la iglesia que somos, o que deberíamos de ser, o que se espera que seamos: amor y verdad. Si tenemos estas dos cosas en el verdadero sentido de lo que nos dicen las Escrituras, si acompañamos a todo con la verdad y con el amor, entonces todo lo demás nos va a venir fácil, o va a ser más fácil. Amar y mantener la verdad no es fácil. Pero si conseguimos hacerlo y tenerlo, todas las demás cosas serán posibles. Esto es como el ejercicio constante de la disciplina y del control del cuerpo, del dominio, de los pensamientos o de los ojos. Cuando nos dice la Escritura que tenemos que poner un velo a nuestros ojos, o que tenemos que doblegar los pensamientos que tenemos o los sentimientos de nuestro corazón para que no divaguen en cosas que sean malas o malignas, y esto nos cuesta y cuesta sufrimiento de evitar la tentación que está a nuestro alrededor. Pero cuando conseguimos esa disciplina, entonces las cosas serán mucho más fáciles. Esto es como las dietas para tener un cuerpo saludable. Y cuando conseguimos atraer ese dominio sobre nuestra dieta, nuestra comida, nuestro comportamiento, todo lo demás de la salud será mucho mejor. Si nosotros conseguimos
Y la Escritura lo va a clamar, lo clama en multitud de veces. Si nosotros conseguimos que haya verdad y haya amor, que amemos a la verdad y que nuestro amor sea conducido con la verdad, entonces todo lo demás será posible. Hay una escena muy especial que la citan los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pero yo prefiero la versión de Marcos. Es un joven rico que se acerca al Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La ley, tal, sí, esto ya lo hago. Pues mira, amándolo mucho, dice, llevándolo, le dijo, tienes que dejar todo lo que tienes y seguirme. Y el joven rico, como era muy rico, pues no lo pudo hacer. Pero fijaros bien lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús, amándole, le dijo. En otro lugar, en otros evangelios dice, sintiendo tristeza por aquel joven rico. Pero Marcos dice, era una tristeza de amor y de afecto. Esto es lo que nosotros tendremos que tener. Esto es lo que tenemos que buscar. Hay circunstancias que nos son difíciles y que nos son dolorosas. A veces no hace falta que lo digamos, es tan fácil hacerlo, es tan fácil amar a esa persona, es tan fácil hacer aquello que me gusta. Yo puedo dedicar, y Pilar tiene que pelear conmigo, pero yo puedo dedicar horas y horas y horas y horas a leer. No es un sacrificio para mí. Es un sacrificio parar de leer. Pero no es un sacrificio leer. Ahora, cuando tengo que hacer otras tareas dentro de la casa, ya me cuesta más. Me es más difícil. Esto es lo que es en nuestras relaciones. A veces hay cosas que no nos cuestan nada y otras veces que nos cuestan muchísimo de hacerlo. Pero si nuestro Señor Jesucristo tuvo que decir palabras duras y las tuvo que decir por amor, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que unificar la Iglesia y tenemos que fortalecernos con estos dos elementos, que haya verdad, el concepto de las Escrituras, fiabilidad a la palabra del Señor, que podamos respetar lo que el Señor dice, que no podamos buscar ningún tipo de mentira ni de error que venga de fuera, verdad por encima de todas las cosas, pero la verdad con amor. Que tengo que decirle a mi hermano o a mi esposo, o a mi esposa, a mi hijo o a mi padre, tengo que decirle estas cosas, pero tengo que decirlas con amor. Pero tengo que decirlos con amor, no simplemente palabras sencillas, simpáticas, de halagos. No, tengo que decir la verdad, no puedo echar mentiras. Al enfermo le tengo que decir que está enfermo y que necesita sanación, pero no lo puedo decir con ira, lo tengo que decir con amor. ¿Tenemos estos dos elementos en nuestra vida de iglesia? ¿Es esto lo que necesitamos? Pidámoslo, busquémoslo. Hagamos que sea el elemento esencial en toda nuestra actividad. Así que, hermanos, si tenéis que hablar en lenguas, hablar en lenguas. Si tenéis que tener la fe que pueda mover montañas, tener esa fe que puede mover montañas. Pero si tenéis estas cosas y no hay amor, ¿de qué nos sirve? Claro que tendremos que estar viviendo como iglesia, pero una iglesia que no tiene el amor bíblico, el amor que se está expresando en las Escrituras. Si no tenemos este amor grande, esta voluntad dispuesta, este dominio y este carácter, iremos a pocos sitios, avanzaremos muy poco. Pero si hay amor, no hay nada que nos podrá hacer frente. Amén.